Comunicaciones digitales. El término comunicaciones digitales abarca un gran área de técnicas de comunicaciones que incluyen la transmisión digital y la radio. Pues la siguiente imagen muestra un diagrama simplificado de bloques de un sistema de transmisiones digitales y uno de radio digital. En el primero, la fuente original de información puede estar en forma digital o analógica. En un sistema digital de radio, la señal moduladora de entrada y la señal desmodulada de salida son pulsos digitales. Estos se podrían originar en un sistema digital de transmisión o en la fuente original digital, como puede ser una computadora central o bien estar en la codificación binaria de una señal analógica. 2. El límite de Shannon de capacidad de información. La capacidad de información de un sistema de comunicaciones representa la cantidad de símbolos independientes que puede transportarse por el sistema determinado unidad de tiempo. En la siguiente imagen muestra una figura que en el año de 1928 Hartley de Bell Telephone Laboratories desarrolló una relación útil entre la amplitud de banda en el tiempo de transmisión y la capacidad de información, la cual viene dada por la capacidad de información, la amplitud de banda y el tiempo de transmisión. Pero Shannon, también que era de Bell Telephone Laboratories, publicó en 1948 un trabajo en Bell System Technical Journal, donde se relacionaba la capacidad de información de un canal de comunicación con el ancho de banda y la relación de señal a ruido. El enunciado matemático del límite de Shannon de capacidad de información es la siguiente. Radio digital. En la modulación analógica la señal moduladora es analógica y en la modulación digital la señal moduladora es digital. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tanto en la modulación analógica como en la digital, la fuente de información original podría haber sido analógica o digital. En la siguiente imagen muestra un diagrama de bloques simplificado de un sistema digital de radio. En el transmisor o el precodificador hace la conversión de nivel y a continuación codifica o agrupa los datos que llegan en una palabra de control que modula a la portadora analógica. La portadora modulada se conforma, o sea se filtra, se amplifica y a continuación se transmite por el medio de transmisión hacia o hasta el receptor. En el receptor la señal de entrada se filtra, amplifica y se aplica a continuación al circuito desmodulador, que reproduce la información de la fuente original. Los circuitos de reloj y de recuperación de portadora eliminan la información de la portadora y del reloj de sincronización de la señal moduladora que entra. Modulación digital de amplitud. La técnica de modulación digital más sencilla es la modulación digital de amplitud, que no es más que modulación de amplitud con portadora completa y doble banda lateral. La modulación digital de amplitud mediante una señal binaria viene dada de la siguiente fórmula, donde el voltaje de la onda de amplitud modulada es igual a 1 más la señal binaria moduladora con respecto al tiempo por el producto entre la amplitud y la portadora no modulada por el coseno de la frecuencia de la portadora en radianes. La señal moduladora es una forma de onda binaria normalizada en la que más un voltio es igual a un 1 lógico y menos un voltio es igual a 0 lógico. Por consiguiente, para una entrada 1 lógico, B sub m con respecto al tiempo es igual a más 1 y la ecuación se reduce a, como vemos en la siguiente imagen. Y para una entrada de 0 lógico sería esta. Esta otra imagen muestra las formas de ondas de entrada y salida para un transmisor digital con modulación de amplitud. Manipulación por desplazamiento de frecuencia. La manipulación por desplazamiento de frecuencia, sus siglas en inglés son FSK, es otro tipo relativamente sencillo y de baja eficiencia de modulación digital. La FSK binaria es una forma de modulación de ángulo, de amplitud constante, parecido a la modulación convencional de frecuencia de FM. Pero la señal moduladora es una señal binaria que varía entre dos valores discretos de voltaje y no es una forma de onda analógica que cambie continuamente. La siguiente imagen mostrará la ecuación general de la FK binaria, donde la forma de onda binaria FSK es igual a la amplitud de la portadora por el coseno de 2pi por la suma entre la frecuencia central de la portadora y la señal moduladora de entrada binaria por la desviación máxima de frecuencia. Todo eso con respecto al tiempo. De acuerdo con la ecuación, el corrimiento máximo de frecuencia de portadora es proporcional a la amplitud y a la polaridad de la señal binaria de entrada. La señal moduladora B sub m con respecto al tiempo es una forma de onda binaria normalizada.
en la que un 1 lógico es igual a 1 y un 0 lógico es igual a menos 1. Así para una entrada de un 1 lógico b sub m es igual a más 1 y la ecuación se toma de la siguiente manera. Y para una entrada de 0 lógico, aquí vemos la ecuación. Transmisor FSK es un modulador FSK binario. La desviación máxima de frecuencia de la portadora es igual a la diferencia entre la frecuencia de reposo de la portadora y la frecuencia de marca o la frecuencia de espacio. Con el modo de modulación por barrido, la desviación de frecuencia se expresa de la siguiente manera, donde la desviación máxima de frecuencia es igual al voltaje máximo de señal moduladora binaria por la sensibilidad a la desviación. Pero con respecto al ancho de banda, la siguiente figura mostrará donde la desviación máxima de frecuencia es igual al valor absoluto entre la diferencia de la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio. Y en vista de que f sub s menos f sub m es igual a 2 por la variación de frecuencia, el ancho mínimo de banda aproximado es como se muestra en la siguiente imagen. Manipulación por desplazamiento de fase. La manipulación por desplazamiento de fase, o PSK, es otra forma de modulación digital angular de amplitud constante. Se parece a la modulación convencional de fase, excepto que en la PSK la señal de entrada es una señal digital binaria y es posible tener una cantidad limitada de fases de salida. La siguiente imagen nos muestra un diagrama simplificado de bloque de un transmisor BPSK. El modulador balanceado funciona como un conmutador de inversión de fase. Dependiendo de la condición lógica de la entrada digital, la portadora se transfiere a la salida, sea enfasada o bien desfasada a 180 grados con referencia al oscilador de la portadora. Codificación M-área o M-área es un término derivado de la palabra binaria. M solo es un dígito que representa la cantidad de codificaciones o combinaciones posibles para determinada cantidad de variables binarias. La cantidad de condiciones de salida se calcula con la ecuación que vemos a continuación, donde la cantidad de bits codificados es igual al logaritmo de base 2 de la cantidad de condiciones posibles de salidas con n bits. Modulación de amplitud de cuadratura. La modulación de amplitud de cuadratura, QAM, es una forma de modulación digital donde la información digital está contenida tanto en la amplitud como en la fase de la portadora transmitida. Los ejemplos tenemos el 8QAM, que es una técnica de codificación M-área en la que M es igual a 8, y 16QAM, que es un sistema M-área en el que M es igual a 16. Eficiencia de ancho de banda. La eficiencia de ancho de banda o densidad de información es la relación de rapidez de transmisión de bits entre el ancho mínimo de banda necesario para determinado esquema de modulación. La definición matemática del ancho de banda es la siguiente. Recuperación de portadora. Es el proceso de extraer una portadora de referencia de fase coherente de una señal en el receptor. A esto a veces se le llama referencia de fase. Manipulación por desplazamiento diferencial de fase. La manipulación por desplazamiento diferencial de fase, DPSSK, es una forma alterna de modulación digital en donde la información binaria de la entrada está contenida en la diferencia entre la fase de dos elementos sucesivos de señalización y no en la fase absoluta. BPSK diferencial. Pues como vemos en la siguiente imagen, un transmisor de BPSK muestra un diagrama simplificado de bloques de un transmisor de manipulación por desplazamiento diferencial de fase binaria. Un bit de información que llega se reconoce SNOR con el bit anterior. Antes de entrar al modulador BPSK con modulación balanceada, para el primer bit de datos no hay bit anterior con que compararlo, y en consecuencia se supone un bit inicial de referencia, junto con la relación entre los datos de entrada, los datos de salida SNOR y la fase en la salida del modulador balanceado. Si se supone que el bit inicial de referencia es un 1 lógico, la salida del circuito SNOR no es más que el complemento del indicado. El primer bit de datos se compara a SNOR con el de referencia. Si son iguales, la salida SNOR es un 1 lógico. Si son distintos, la salida SNOR es un 0 lógico. El modulador balanceado funciona igual que un modulador BPSK convencional. Un 1 lógico produce la siguiente ecuación. Bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo. Espero les haya gustado este nuevo video. Nos vemos la siguiente semana.